Hoy vamos a estudiar el capítulo número 3. Es la clase número 3. Estamos viendo un capítulo por clase, así que clase número 3, capítulo número 3, y el capítulo se titula El que tiene al Hijo. Siempre empezamos con una lectura central, una lectura central. La lectura central para esta lección de hoy es, ¿se acuerdan cómo se llama la lección? El que tiene al Hijo. El que tiene al Hijo. De eso vamos a hablar. Así que el texto central de esta lección, a partir del cual vamos a construir los conceptos, está en 1 Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. ¿Qué dice? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cómo se llama la lección? El que tiene al Hijo. Y está sacado del título de este versículo, estos dos versículos bíblicos que acabamos de leer. ¿Qué dice? Nuevamente, y este es el testimonio. Esto lo tendríamos que repetir varias veces para aprenderlo de memoria. Dice así, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Este es el texto central, tómelo, repítalo varias veces para aprenderlo de memoria. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? ¿Qué nos ha dado? Vida eterna. ¿Y esta vida dónde está? Está en su Hijo. Versículo siguiente. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Dónde está? Mire la pantalla. Ahí tiene la pantalla. Mire, ahí tiene el texto en la pantalla. Mírelo. Mírelo. ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? Dice, Dios nos ha dado vida eterna. ¿Dónde está? Esta vida está en su Hijo. Por lo tanto, si esta vida, la vida eterna, está en el Hijo de Dios, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Se entendió? Repítalo varias veces hasta aprender este texto de memoria. Hay un gran problema en la actualidad con algunas palabras, con la acepción, con el significado corriente de algunas palabras. Por ejemplo, la palabra creer. La palabra creer, si usted toma el diccionario de la Real Academia Española, usted va a encontrar diversas acepciones. Por ejemplo, la primera que usted encuentra en el diccionario de la Real Academia Española es dar por cierta una cosa que no está comprobada o demostrada. Dar por cierta una cosa que no está comprobada ni demostrada. Por ejemplo, creer en la eficacia de algo, creer que el té de boldo hace bien a la digestión, o el té de carqueja hace bien a la digestión, o lo que usted quiera. ¿Ve? Creer algo en la eficacia de algo que no está comprobado o demostrado. Eso yo lo estoy tomando del diccionario y usted ya está relacionando esto con la Biblia, porque nos han dicho en la iglesia que creer en Jesucristo nos hace salvos. Creer en Jesucristo nos hace salvos. Entonces, ¿qué debo entender por creer? Lo que dice el diccionario en la primera acepción, dar por cierta una cosa que no está comprobada o demostrada. O la segunda acepción del diccionario, tener fe en los dogmas de una religión. O la tercera, pensar, juzgar, conjeturar. Por ejemplo, cuando alguien dice, ¿qué crees vos de lo que dijo el periodista en la televisión? Y vos decís, creo que es verdad, creo que es verdad. ¿Ese es el creer que te hace salvo? Porque la religión te ha dicho que el que cree en Jesucristo es salvo. Entonces, ese es el creer. Esta tercera acepción del diccionario, que es pensar, juzgar, conjeturar. O la cuarta, tener fe o confianza en una persona o cosa.
Tener fe o confianza en una persona o cosa. Por ejemplo, cuando le decís a alguien, no te creo, no te creo. Ese es el creer que te hace salvo, el creer en Jesucristo. O la quinta acepción, tener una cosa por verosímil o probable. Por ejemplo, cuando dice, ¿qué te parece? ¿Va a llover? Y creo que va a llover. Eso puede tener relación con la salvación bíblica. O la sexta, le vamos a dar una sexta. Considerar, estimar, juzgar. Por ejemplo, cuando dice, se cree lindo, se cree inteligente, se cree lo que sea. Miren las 6 acepciones que surgen del diccionario de la Real Academia Española. Y a nosotros nos han dicho, cuando nos predicaron el Evangelio, que el que cree en Jesucristo es salvo. Bueno, ¿cuál de estas 6 acepciones elige usted para ser salvo? ¿Cuál de todas? Porque este es el significado en nuestro lenguaje, en la lengua castellana, en la lengua española. Este es el significado aceptado por la Real Academia Española de la palabra creer. Sin embargo, el creer del Nuevo Testamento no tiene nada que ver con ninguna de estas 6 acepciones. El creer del Nuevo Testamento no tiene absolutamente nada que ver con ninguna de estas 6 acepciones. El creer del Nuevo Testamento, cuando dice creer, se refiere a recibir. Ya entonces usted está anotando lo primero en su cuaderno. El creer del Nuevo Testamento, cuando la Biblia dice creer, se está refiriendo a recibir. Hay una gran diferencia entre creer, de acuerdo al diccionario, y recibir de acuerdo a la Biblia. La Biblia nos enseña que el que tiene al Hijo tiene la vida. No está diciendo el que conjetura, el que le parece que Jesucristo es algo sobrenatural, entonces es salvo y tiene vida eterna. Sería muy irracional de parte de Dios darnos la vida eterna por conjeturar cosas. El creer de la Biblia se refiere a recibir. La Biblia nos enseña que el que tiene al Hijo tiene la vida. Para tener al Hijo, primero hay que recibirlo. Alguien que no lo recibió no lo tiene. Por eso leíamos tantas veces el texto inicial. El que tiene al Hijo tiene la vida. Para tenerlo hay que recibirlo. Usted, creo yo, me parece a mí, miren el creo con el que me parece, ¿eh? Me parece a mí que ustedes no recibirían en su propia casa, en su hogar, a cualquier persona, a alguien que no conoce. Por eso, este día y en esta lección, lo que deseo hacer es simplemente presentarle a una persona para que usted la conozca. Usted no recibiría a alguien que no conoce. No le abriría la puerta a un desconocido y le diría bienvenido a mi hogar y lo haría entrar a su casa, a su hogar, lo haría sentar en su mesa. No lo haría con un desconocido. Entonces, si estamos hablando que el creer de la Biblia se refiere a recibir, entonces yo quiero presentarle a una persona para que usted la conozca. Para que usted la conozca y decida si la quiere recibir o no la quiere recibir. Y ese es el creer de la Biblia. Y ese es el creer de la Biblia. Deseo entonces que conozca a esa persona. Esa persona es Jesucristo. Y dice Juan 14, 6 y 7, que Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si me conocieseis. De ahí saco que le voy a presentar a esta persona y le voy a dar sus características, sus atributos, para que usted la conozca a esta persona. Esta persona que se llama Jesucristo. Y una vez que usted la conozca, en sus atributos, en sus características de personalidad, usted decida libremente, use su libre albedrío para decidir libremente si la recibe o no la recibe. Fundamentalmente, porque en ese conocimiento de esta persona consiste la vida eterna. En este conocimiento de esta persona consiste la vida eterna. Dice la Escritura en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vamos a suponer que alguien, siguiendo con el análisis que hacíamos al principio de creer, no creer, tener, no tener, ser o no ser. ¿eh? Ser o no ser, parecemos William Shakespeare con Hamlet, ¿no? Ser o no ser. Supongamos que alguien te pregunta, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué le responderías si alguien te pregunta, ¿qué es ser cristiano? Bueno, alguien de acá del grupo de la Fraternidad de Hombres de Negocios podría decir, bueno, ¿qué es ser cristiano? Es ser alguien que cree en Dios y que se porta lo mejor posible. Eso es ser cristiano. Pero ahí no está contestando, miren los verbos. Es alguien que cree y que se porta. Los verbos. Por lo tanto, la respuesta no se está refiriendo a lo que es, sino a lo que hace un cristiano. No es lo que es lo que hace. Otro dice, bueno, pero yo tengo otra respuesta. Ser cristiano es ir a la iglesia, a orar y amar al prójimo. Otra vez, mire los verbos. Eso no es lo que es lo que hace, o lo que debiera ser al menos un cristiano. Pero pensemos que la diferencia debe ser algo que solamente los cristianos tienen. Solamente la diferencia es algo que solamente los cristianos tienen y que los hace ser cristianos. Porque lo que hace ser a un cristiano es lo que tiene. Entonces la diferencia entre ser o no ser cristiano es lo que alguien tiene o no tiene. Alguno con un poco más de conocimiento de la religión tradicional podría contestar, el cristiano es quien ha recibido a Cristo en la hostia, en la Eucaristía. Si es así, yo le diría, por favor, explíqueme de qué manera esto trajo a Cristo a su vida diaria. ¿Cómo lo trajo a su vida diaria? Iba a decir, no, fueron 5 minutos cuando el sacerdote me dio la hostia. Otro podría decir, cristiano es aquel que cree en Cristo. Sin embargo, para la mayoría de los que dicen ser cristianos, el cristiano es alguien que cree algo acerca de Cristo. A ver si me entiende. Para la mayoría creer en Cristo es creer algo acerca de Cristo, pero no en Cristo. Y usted está viendo ya que el creer de la Biblia se refiere a recibir. Entonces, si se cree en Cristo, ¿qué creen? Dice, soy salvo porque creo en Cristo. ¿Qué crees? Creo en su nacimiento virginal. Creo en su madre, María. Creo en su vida, creo en su muerte, creo en su resurrección, creo en su ascensión y creo también en sus milagros. Creo todo eso. Bien, creer toda esa información histórica no te hace salvo de ninguna manera. Porque los libros de historia también, algunos que han escrito libros de historia, como Flavio Josefo, tipos ateos, tipos no cristianos, y han escrito información histórica. Entonces los historiadores, por ser historiadores, se fueron al cielo, porque creían en la información histórica. Se dan cuenta que creer en información histórica no hace que alguna vez hayas tenido un encuentro personal con Cristo. La información histórica no hace que alguna vez hayas tenido un encuentro personal con Cristo. Es muy importante entonces esta lección. Lo quiero ir tomando, estas lecciones, ir avanzando gradualmente para que podamos entender profundamente el Evangelio, el verdadero Evangelio de la Biblia. Le voy a decir más, no el Evangelio de la religión, no el Evangelio de la religión tradicional ni de ninguna otra secta o religión cristiana que surja o que haya por ahí. No, el Evangelio de la Biblia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el objetivo mío, con estas 3 lecciones más una que todavía me queda para cumplir este objetivo, la semana que viene voy a dar por cerrado este objetivo. El objetivo es que usted
entienda el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que lo entienda de tal manera que sepa en qué ha creído y lo entienda de tal manera que lo pueda enseñar también a otros para que también otros puedan recibir la vida eterna. Porque leímos al principio, y este es el testimonio, ¿se acuerdan? Lo aprendimos de memoria. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, la intención no es afiliarlo a una religión. La intención es que tenga la vida, que teniendo al Hijo de Dios, tenga la vida, que tenga vida eterna. Así que vamos a avanzar entonces con el estudio. Para comenzar, eso fue introductorio, lo que hice hasta ahora. Pasa el tiempo muy rápido, fue introductorio, pero vamos ahora a ir un poco más rápido. Yo quiero que usted le preste atención y que tome nota de todo lo que usted no tiene en su libro, todo lo que le llame la atención, las citas bíblicas, tome nota, porque para comenzar, por ejemplo, nos deberíamos preguntar. Yo le dije, creer en el nacimiento virginal, creer en María, la madre de nuestro Redentor, creer en sus milagros, creer en que en la boda de Caná convirtió el agua en vino, creer que resucitó a la hija al hijo de la viuda, creer que resucitó a Lázaro, es creer en información histórica, que fue crucificado, que al tercer día resucitó, es creer en información histórica. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a responder es ¿qué cosa debo creer en relación con Jesucristo? Vamos otra vez. La primera pregunta que me debo responder es ¿qué cosas debo creer en relación con Jesucristo para recibirlo en mi vida en esa condición? ¿Qué cosas debo creer en relación con Jesucristo para recibirlo en mi vida en esa condición? Porque para cada persona que recibo en mi casa, debo saber en qué condición lo recibo. Por ejemplo, al médico, cuando viene el médico, lo debo recibir como médico. No lo puedo recibir como albañil al médico. Porque tengo uno de los chicos ahí en la cama con fiebre y llamé al médico, porque probablemente tenga anginas. ¿En qué condición voy a recibir al médico cuando golpea a la puerta? Cuando llama a la puerta, ¿lo voy a recibir como albañil, como plomero, como aguatero? ¿Cómo qué lo voy a recibir? Lo voy a recibir como médico, lo voy a tratar como médico, le voy a dar el lugar de médico y le voy a conferir, le voy a reconocer su autoridad de médico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Al plomero lo voy a recibir como plomero, al pintor lo voy a recibir como pintor, al aguatero lo voy a recibir como aguatero, al mecánico lo voy a recibir como mecánico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué cosa debo creer en relación con Jesucristo para recibirlo en mi vida en esa condición? A los efectos de obtener una respuesta coherente con la enseñanza bíblica en cuanto a qué es lo que debo creer, qué es lo que debo creer, porque eso es el tema. ¿Qué me enseña la Biblia en cuanto a qué es lo que debo creer en relación con Jesucristo para recibirlo en mi vida en esa condición? Entonces vamos a dividir la revelación bíblica en dos tiempos proféticos para entender en qué condición lo voy a recibir. Lo voy a recibir como médico, lo voy a tratar como médico. Lo voy a recibir como albañil, lo voy a tratar como albañil. Voy a salir a comprarle los materiales. Lo voy a recibir como plomero, lo voy a tratar como plomero, le voy a decir ahí está la pérdida de agua, qué quiere que le traiga, caño, lo que sea. Entonces necesito saber en qué condiciones voy a recibir a Cristo. ¿Qué tengo que creer de Él para recibirlo en esa calidad, en esa condición en mi vida? Entonces, vamos a dividir la revelación bíblica en dos tiempos proféticos, es decir, dos momentos de la historia de la humanidad.
en los que la manifestación de Jesucristo es distinta. En esos dos momentos la manifestación de Jesucristo es distinta. Sin embargo, toda manifestación de Jesucristo tiene que ver con la manera en que nosotros lo llamamos. Toda manifestación de Jesucristo se relaciona con el nombre que nosotros le damos. ¿Cómo le llamamos? Jesucristo. Jesucristo. En idioma hebreo sería, dicen muchísimos, y tienen razón probablemente, que los nombres de las personas, los nombres personales no se traducen, no se deben traducir. Yo me llamo Horacio acá, en Rusia, en China y en Inglaterra. Me llamo Horacio. No me deberían traducir el nombre en Inglaterra al inglés, en China al chino, ni en Rusia al ruso. Me llamo Horacio. Los nombres no se deberían traducir. Sin embargo, se ha aceptado que el nombre de nuestro Redentor se tradujera a los diferentes idiomas. Por eso hablamos de Jesucristo, tomado del idioma griego y traducido al castellano. En idioma hebreo, el original de su nombre sería Yahshua, el Mesías. Yahshua, el Mesías. Ese sería su nombre original, que no debería haber sido traducido a ningún idioma, sino que debería haber sido siempre su nombre, Yahshua, el Mesías. Entendiendo que la palabra, y nosotros entendemos eso, la palabra Cristo en griego y Mesías en hebreo quiere decir ungido, ungido. Cristo y Mesías significa ungido. Por eso decimos Jesucristo y Yahshua, el Mesías. En ambos casos estamos diciendo que el Hijo de Dios fue ungido, ungido. ¿Ungido por quién y para quién? ¿Y para qué? ¿Ungido por quién y para qué? Sería la pregunta. Ungido por Yahweh, Dios, su Padre, para lo siguiente, lo que vamos a estudiar ahora, en cada uno de los tiempos proféticos a los que antes hicimos referencia, a saber, en su primera venida y en su segunda venida. Estos son los dos tiempos proféticos. En su primera venida, Jesucristo vino como Hijo de Dios, en segundo lugar, como Maestro de la Torá de su Padre, en tercer lugar, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en cuarto lugar, como Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec. Y en su segunda venida, en su retorno, Él vendrá como Juez justo y como Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengo textos para darles para que usted después escudriñe, como los de Berea, escudriñe a ver si es cierto lo que le estoy diciendo. En su primera venida, dijimos entonces, vino primero como Hijo de Dios. Mateo 17:5 está Jesucristo en el monte de la transfiguración junto con Pedro, Jacobo y Juan, ¿sí? Y se le aparecen Moisés y Elías y hablan con él, y esos tres discípulos más íntimos lo ven a Yahshua, a Jesucristo transfigurado, y con Moisés y Elías dialogando, y ellos lo ven. Ahora, pasó algo que vino del cielo, que es, dice el versículo 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, en la primera condición que vino Yahshua el Mesías, o Jesucristo, o Jesús de Nazaret, o Yahshua de Nazaret, fue como Hijo de Dios. Y acá lo confirma el mismo Padre que lo confirmó cuando Juan el Bautista lo bautizó y salió del agua, o en el monte de la transfiguración cuando le dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esa es la primera condición del médico que está golpeando la puerta. ¿Cómo que lo voy a recibir? ¿Cómo que lo voy a recibir? En primer lugar, lo voy a recibir como Hijo de Dios. En primer lugar, Hijo de Dios. En segundo lugar, como maestro de la instrucción de su Padre. Maestro de la instrucción de su Padre.
Instrucción, en hebreo es Torah. Torah es instrucción. Mejor traducido todavía, Torah, traducido al castellano, sería instrucción de Dios para que la vida dé en el blanco. Por lo tanto, nosotros vemos en el Nuevo Testamento que está traducida Torah, la palabra Torah como ley, y la ley, y la ley, y la ley. No, la verdadera traducción es instrucción de Dios para que la vida del ser humano dé en el blanco. Entonces, ¿cómo le decían a Jesucristo? Maestro. Vino uno y le dijo, maestro bueno, el joven rico. Vino Nicodemo de noche y le dijo, maestro. Y así sucesivamente, los discípulos le decían, maestro. ¿Maestro de qué? ¿Maestro de qué? Maestro de la Torá de su padre. La Torá, dijimos, es la instrucción de Dios dada en el Antiguo Testamento, más precisamente en los 5 primeros libros de la Biblia, para que la vida del ser humano logre su objetivo en la tierra, para que la vida dé en el blanco. Jesucristo fue maestro de la Torá de su padre. Dijo él, y usted anote ahí en Juan 12, del 46 al 50. Dice, yo la luz he venido al mundo. Eso dice Yahshua, dice Jesucristo. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Se dan cuenta? Fue maestro, dio la palabra, enseñó la palabra. Versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hay un lugar exacto donde el Padre ha hablado. Hay un lugar donde dice la Escritura que hay palabra que Dios mismo escribió con su propio dedo sobre tablas de piedra. ¿Vieron? Y es la palabra de Dios, las instrucciones de Dios del pacto sinaítico, del pacto que hizo Dios con su congregación en el monte Sinaí, donde dio los 10 mandamientos, mejor traducido, las 10 palabras que fueron escritas por su propio dedo en tablas de piedra. Entonces, Jesucristo fue maestro de eso, fue maestro de la palabra de su Padre. Y ahí lea otra vez esto de Juan 12, el 46 al 50. Ahora, la Biblia dice algo más profundo todavía. La Biblia dice que Jesucristo fue la Torá hecha carne. Jesucristo fue la Torá de su Padre, la palabra de su Padre, el logos de su Padre hecho carne. Lo va a encontrar en Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, aquel logos, traducido del griego, o Torá traducido del hebreo. Aquella Torá fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué quiere decir entonces? Ya le sumamos una cosa más. Tengo que creer en Él como, para recibirlo, para poder recibirlo, tengo que creer en Él como, primero dijimos, Hijo de Dios. Segundo, maestro de la palabra de su Padre. En tercer lugar, dijimos, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dijo Juan el Bautista en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en tercer lugar, ¿cómo lo voy a recibir? Como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo voy a recibir como Cordero de Dios que quita mi propio pecado. Cuarto lugar, lo voy a recibir como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Como sumo sacerdote. ¿Por qué como sumo sacerdote? ¿Por qué como cordero y sumo sacerdote? Porque el cordero era el que se sacrificaba, ¿sí?,
era el que se sacrificaba en el altar de bronce. El sumo sacerdote, el día de expiación, llevaba la sangre en un tazón, pasaba al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y sobre el propiciatorio rociaba 7 veces la sangre con su dedo por los pecados. Estoy hablando de el macho cabrío que se rociaba por el pueblo, porque rociaba un becerro, la sangre de un becerro por su propio pecado de su familia y después de un macho cabrío por los pecados del pueblo. Pero Jesucristo fue las dos cosas. Por eso dijimos recién, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, fue el Cordero del sacrificio en la cruz del Calvario, en el altar de bronce, y también fue el sumo sacerdote que tomó su sangre y entró en el lugar santísimo en el cielo como sumo sacerdote y roció su propia sangre delante del Padre, delante de Dios, en el propiciatorio en el cielo, para perdón de nuestros pecados. O sea que fue las dos cosas. Fue Cordero que quita el pecado y fue sumo sacerdote que entró con su propia sangre en el propiciatorio, en el lugar santísimo en el cielo. Entonces, por eso vamos a leer, y usted que está anotando ahí, Hebreos 6, 19 y 20. Yo sé que esto no lo tiene en su material de estudio, se lo estoy agregando. Hebreos 6, 19 y 20. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, lugar santísimo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él entró, pasó el velo al lugar santísimo en el cielo y ofreció su propia sangre por nuestros pecados. En Hebreos 7, 26 y 27 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, como les decía yo recién, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, 4 cosas dijimos. Hijo de Dios, maestro de los mandamientos de su Padre, Cordero que quita los pecados y sumo sacerdote que se presentó con su propia sangre por nuestros pecados. Entonces, en su primera venida, Yahshua de Nazaret cumplió todas estas funciones estableciendo un orden para nuestra salvación. No es como nos dicen, cree que Jesucristo nació, resucitó, murió, nació, vivió, murió, resucitó, y ya está, sos salvo, seguí viviendo como quieras. No es así. Tengo que tener claro qué es lo que voy a creer de Él, porque eso condiciona en qué condición lo voy a recibir, de qué manera lo voy a recibir, en qué autoridad lo voy a recibir en mi vida. Condiciona en qué autoridad lo voy a recibir en mi vida. Entonces, en su primera venida, Yahshua de Nazaret cumplió todas estas funciones, estableciendo un orden perfecto para nuestra salvación. No podemos ignorar que recibir a Jesucristo en nuestro corazón implica un cambio de vida, porque nadie nace de nuevo para continuar viviendo como vivía antes. ¿Para qué naciste de nuevo? ¿Para qué tomaste el sacrificio de Cristo? Para seguir viviendo como vivías antes. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta es la razón por la que la primera función, escuche esto, querido hombre de negocio, queridos hermanos que se han anotado multitudinariamente en este curso. Gracias a la gestión de la Fraternidad de Hombres de Negocio, gracias a la gestión del licenciado Oscar Mirgoni, muchísimos pastores, líderes, servidores, hermanos de diferentes congregaciones se han anotado. Escuche esto. Esta precisamente es la razón por la que la primera función que cumplió el Señor fue la de maestro de la Torá de su Padre. Es decir,
maestro de las instrucciones de Dios para que la vida del ser humano dé en el blanco. 4 años aproximadamente duró el ministerio de Jesucristo en la tierra. Aproximadamente 4 años, probablemente de los 30 años hasta los 34, casi 35 años de edad. ¿Y cuál fue su función qué estuvo haciendo durante esos 4 años? Es impresionante preguntarle a los religiosos qué es lo que estuvo haciendo Jesús. Estuvo predicando el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y estuvo 4 años diciendo lo mismo. Estuvo 4 años diciendo lo mismo. No, queridos fraternos, queridos hermanos que me están escuchando, no es así. Estuvo 4 años enseñando la palabra de su Padre. Estuvo 4 años enseñando las instrucciones de su Padre para que la vida de sus discípulos dé en el blanco. Por eso le decían maestro, porque estuvo 4 años enseñando. Tuvo un instituto bíblico de 4 años para enseñar a sus discípulos. Por eso recibir a Jesucristo en su condición de maestro de las instituciones de Dios, que es a lo que menos importancia se le ha dado en la predicación del Evangelio. ¿Cuántas veces te predicaron y decir, recibe a Cristo en tu corazón como maestro de las instrucciones de tu Padre? Estoy seguro que la mayoría de ustedes nunca le dijeron eso. Le han predicado un evangelio parcial, un evangelio incompleto. Han recibido a Cristo y no saben ni en qué condición, en qué autoridad lo han recibido. Sin embargo, Yahshua dijo que el Padre, miren lo que dijo Jesucristo, dijo que el Padre le había encargado que haga esta importante tarea, esta importante actividad, tal como si vislumbra en su oración al Padre transcrita por el apóstol Juan, en Juan capítulo 17, precisamente. Prestemos atención al versículo 4 que les voy a leer ahora. Les voy a leer varios, pero presten atención al versículo 4, porque menciona que Jesucristo había acabado la obra que el Padre le dio que hiciese. Menciona que Jesucristo había acabado la obra que el Padre le dio que hiciese. Que Él había acabado la obra por la que el Padre lo había mandado. ¿Cómo puede ser si todavía no había ido a la cruz? Todavía no había sido crucificado, no había sido sepultado, no había estado 3 días en el sepulcro y había resucitado el tercer día. No había pasado nada de eso. Entonces, ¿cómo puede ser? Prestan atención al versículo 4. Van a ver lo que dice, que había acabado la obra que el Padre le dio que hiciese. Mientras leen los siguientes versículos, los invito a que traten de internalizar cuál era esa obra que él había acabado. ¿Cuál era la obra que había acabado? Porque entender esto es fundamental para tu propia salvación. Entender cuál era la obra que había acabado Jesucristo es fundamental para tu propia salvación. Entonces vamos a Juan capítulo 17. Vamos a leer del versículo 3 al 8. Después vamos a saltar y vamos a leer el 14 y después vamos a saltar al 17 para no leer tanto. Del 3 al 8, vamos al 14 y vamos al 17. Empecemos. Y usted le va a prestar atención al versículo 4. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Quién está hablando? Jesucristo orando al Padre. Le está diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 4, preste atención. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese. Pregúntese, porque necesita responderse por su propia salvación, cuál era esa obra. Versículo 5, sigamos. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿Cómo dice? Los hombres que tú me diste, Padre, eran tuyos, me los diste a mí, ¿y qué han hecho? Han guardado tu palabra. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Versículo 8.
porque las palabras que me diste, las he dado, les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Dónde están esas palabras? Antiguo Testamento. Instrucciones de Dios en el Antiguo Testamento, más precisamente en el Pentateuco. Más precisamente en el Pentateuco, en las instrucciones de Dios. Y ahí lo dice, los que vos me diste, dice el versículo 6, los que me diste han guardado tu palabra. ¿Qué palabra? Las que yo les estuve enseñando hasta ahora. Por eso he completado la obra que me diste que hiciese, la obra de ser maestro de tu palabra. Y les he dado tu palabra con la interpretación correcta, no con la interpretación de los fariseos, no con la interpretación de los doctores de la ley, no con todas las tradiciones de los ancianos que ellos les han agregado, sino tu palabra, limpia, pura, como está en las Sagradas Escrituras. Yo se las he dado a lo que vos me diste y ellos la han aprendido y han guardado tu palabra. ¿Lo dice así? Claro que sí, en el versículo 6 dice, y han guardado tu palabra. Y han conocido que esta palabra, en el versículo 7, proceden de ti. Versículo 8, porque las palabras que me diste, estas son, les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y ahí saltamos al 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Santifícalos dónde? En tu verdad, tu palabra es verdad. Y esperamos su segunda venida. Permítanme decirle algunas cosas en relación a su segunda venida. Dijimos, va a venir como juez justo y como rey de reyes y señor de señores. Juan 5, 22 y 23 nos aclara por qué va a venir como juez. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién va a juzgar? Por eso se llama el tribunal de Cristo. Él nos va a juzgar a cada uno de nosotros, creyentes y no creyentes. Cada uno de nosotros vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Dice, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Vieron que se lo dije recién? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y miren en Apocalipsis, cuando tiene lugar este juicio, Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dijimos juez justo, va a venir como juez justo, va a retornar, y va a retornar como rey de reyes y señor de señores. Dice Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y Apocalipsis 19, del 11 al 16, dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. La Torá de Dios hecha carne. Su nombre es la Torá de Dios, el Verbo de Dios. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre. Tiene escrito este nombre. Presten atención. Versículo Apocalipsis 19:16. Rey de reyes y Señor de señores.
Entonces, vamos a pasar en limpio. Vamos a pasar en limpio. En esta última 35 minutos que nos quedan de clase. Vamos a pasar en limpio. Teniendo en cuenta las funciones que vino a cumplir a partir de su nacimiento en Belén de Judea. Teniendo en cuenta las funciones que Jesucristo vino a cumplir a partir de su nacimiento en Belén de Judea. ¿Por qué razón yo necesitaría recibir a esta persona en mi corazón y para qué? ¿Por qué y para qué? Necesitaría recibir a Cristo Jesús en mi corazón. ¿Por qué y para qué? Entonces empezamos a encontrar la respuesta a esa pregunta en Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la pregunta que les hago, algunos dicen, no, pero yo no soy un pecador, soy bueno. Buen vecino, buen marido, buen padre, buen hijo, buen hermano, buen trabajador, soy bueno, yo no soy un pecador. La pregunta es, ¿a cuántas personas alguien tiene que matar para ser un asesino, por ejemplo? Y todos diríamos, con que mate a una persona ya es un asesino. Entonces, el que roba un lápiz, ¿cuánto hay que robar para ser un ladrón? El que roba un lápiz es un ladrón. El que dice una mentira es un mentiroso. Entonces, realmente, ¿podemos decir delante de Dios que no somos pecadores? No obstante, les voy a agregar algo más a lo que usted tiene en su material de estudio. No obstante, si nosotros preguntáramos a la gente, ¿cuál fue el pecado que cometieron Adán y Eva? Que se fue trasladando de generación en generación hasta nuestros días, por lo cual nosotros también somos pecadores. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Pues si analizamos y descubrimos cuál fue el pecado de Adán y Eva, vamos a descubrir cuál es nuestro pecado, porque hemos heredado su genética pecaminosa. Así que qué bueno que sería que podamos descubrir cuál fue el pecado que cometieron Adán y Eva. Entonces, casi todos los que conocen la historia bíblica nos responderán que fue la desobediencia. La desobediencia a la instrucción de Dios, a la Torá de Dios, a la instrucción de Dios. Dios le dijo, no coman de ese fruto y fueron y comieron. Eso es correcto, probablemente, basado en el siguiente texto bíblico que define al pecado como desobediencia a la Torá, a la ley, a la instrucción de Dios. Primera Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la Torá. Entonces, la desobediencia es el pecado que se vio que cometieron. Sin embargo, la desobediencia a la instrucción de Dios es una manifestación de una causa que la provoca. El pecado de desobediencia a la instrucción de Dios es una manifestación de una causa que la provoca. Dicho de otra manera, pecado es el fruto, pero si encontramos la causa en la raíz, vamos a poder solucionarlo, porque si arreglamos la raíz, vamos a arreglar el problema del fruto. Lo dijo Jesús en Mateo 12:33. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de ese árbol que produce ese fruto? ¿Cuál es la raíz del problema? No quiero arrancar un fruto malo porque el árbol me va a dar otro fruto de la misma naturaleza, también va a ser malo. Necesito cambiar de raíz al árbol para que el árbol produzca un fruto diferente. Es fundamental determinar esta causa porque las características del engaño del diablo utilizadas con Adán y Eva en el huerto de Edén continúan siendo las mismas hasta el día de hoy con todos y cada uno de nosotros. El engaño del diablo para hacernos pecar sigue siendo exactamente el mismo con Adán y Eva, con sus hijos, con sus nietos, bisnietos, tataranietos, hasta nosotros el día de hoy. El engaño es el mismo. Génesis 3, 4 y 5. Anote, Génesis 3, 4 y 5.
Capítulo 3, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, del fruto este prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo voy a leer otra vez. Entonces la serpiente, o sea, Satanás, Hasatán quiere decir el adversario, y se traduce al castellano como Satanás, pero en realidad es el adversario, es Hasatán. El adversario, la serpiente, dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué le dijo? ¿Dios te dijo que iban a morir cuando comieran del fruto? Bueno, yo te digo, dice Hasatán, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de este fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 4 cosas sacamos de estos 2 textos. Lo primero, ¿cuál fue el engaño de Satanás que sigue siendo igual en nuestros días con nosotros? El engaño es: lo que Dios dice no es tan así. Lo que Dios dice en su palabra no es tan así. No moriréis. ¿Dios les dijo que cuando vayan a comer ese fruto van a morir? No, no es tan así. Es así, pero no tan así. No moriréis. Segundo, Dios les dijo esto, les dio esta instrucción, esta orden, porque Dios tiene miedo de perder su dominio sobre el ser humano. ¿Dónde encontramos eso? Dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Si son abiertos vuestros ojos, él va a perder el dominio sobre el ser humano. En tercer lugar, ustedes no necesitan a Dios porque ustedes mismos pueden ser sus propios dioses. ¿Dónde sacamos esto? Cuando le dice: y seréis como Dios. Y en cuarto lugar, ustedes no necesitan a Dios porque ustedes mismos pueden discernir perfectamente qué es bueno y qué es malo para ustedes. Ustedes pueden discernir perfectamente con su inteligencia. ¿Dónde encontramos eso? En la frase dice: sabiendo el bien y el mal. Usted lo tiene en su Biblia. ¿Vio? Cada frase que yo les mencioné. A partir de estas 4 afirmaciones satánicas, el ser humano ha creado su propia cultura independizado de Dios. Creó su propio estilo de vida, su propia filosofía, su propio modelo de vida, independizado totalmente de Dios. Es decir, sin tener en cuenta los principios que estableció el Creador para el buen funcionamiento de las personas. Los principios que estableció el Creador para el buen funcionamiento de las personas. Sus instrucciones para que la vida del ser humano dé en el blanco. Esa es la razón por la que el ser humano, al apartarse de la vida, yo les dije recién, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El de estar apartado, el ser humano se apartó de Dios, quiso ser su propio Dios. Por lo tanto, el ser humano, al apartarse de la vida que es Dios, la vida que es la instrucción de Dios es la vida, ha caído bajo el juicio de Dios, que es perfectamente santo. Dios es perfectamente santo. Entonces, la vida es la Torá. La vida es la instrucción de Dios para que la vida del ser humano dé en el blanco. La instrucción de Dios para que la vida del ser humano dé en el blanco. ¿Quieren que se lo lea donde dice eso? Que la instrucción de Dios es lo que le da vida al ser humano. En Levítico 18:5 dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas. La Torá, los estatutos, las ordenanzas, las instrucciones de Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Yahweh, confirma y todo. En Deuteronomio 30, 14 y 15 dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. La vida y el bien, o la muerte y el mal. Y en el Nuevo Testamento, en Juan 6, 63, dice: el Espíritu es el que da vida,
La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado, dice Yeshua, dice Jesucristo, Yeshua el Mesías, Jesucristo nuestro Redentor, las palabras que yo os he hablado son, dice, son espíritu y son vida. Entonces, ya hemos dicho que Jesucristo es la vida. Dice, si la palabra de Dios, si la Torá de Dios, si la palabra de Dios es vida, ahora entienden por qué decimos que Jesucristo es la vida. Porque Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Lo leímos en Juan 1.14, ya lo leímos. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, es la vida de Dios, es la instrucción de Dios para que el ser humano dé vida. Tenga vida, para que el ser humano tenga vida. Y ahí en su pantalla usted está viendo la comparación entre Jesucristo en la primera columna y la instrucción de Dios en la segunda columna. Si leemos Romanos 6.23, Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Eso sí usted lo tiene en su material de estudio, así que mírelo. Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y lo vamos a separar en dos partes, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, tenemos que entender esto porque si no, no vamos a entender nada del Evangelio, nada del plan de Dios. Siempre vamos a estar lejos de Dios. En nuestros propios razonamientos, en nuestros propios juicios, siendo nuestros propios dioses. El Dios de la Biblia es perfecta e infinitamente justo. Uno de sus atributos, y decimos los atributos son las perfecciones de Dios, que son infinitas. ¿Qué son los atributos de Dios? Acuérdense, las perfecciones de Dios que son infinitas. Por lo tanto, la justicia de Dios, ¿qué es? Es un atributo, una característica de Dios, una perfección de Dios que es infinita. Entonces, el Dios de la Biblia es perfecta e infinitamente justo. Y ha dictado sentencia porque es perfecta e infinitamente justo. Ha dicho, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Para entender entonces, y el versículo ustedes lo vieron recién, ¿no es cierto? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para entender la primera parte del versículo, deberíamos preguntarnos lo siguiente. ¿Vieron cuántas preguntas nos estamos contestando? Espero que les esté resultando útil. Esto es un ejercicio mental, espiritual, almático, impresionante para ustedes y para mí que lo estoy enseñando. Usted va a tener que escuchar, cuando la subamos on demand a la clase, grabada, la va a tener que escuchar 3 o 4 veces. Les aseguro que para entenderla la va a tener que escuchar 3 o 4 veces. Hágalo, hágalo. Hágalo. Para entender la primera parte del versículo, ¿no? La paga del pecado es muerte, debemos preguntarnos qué es la muerte espiritual. Se está refiriendo a la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual entonces? Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto y no sirve para nada, y pronto se empieza a podrir, se empieza a deteriorar, y se convierte a la larga en polvo, así también el ser humano separado de Dios está muerto. El ser humano separado de Dios está muerto, deteriorándose más y más cada día. Y a esto le llamamos la muerte espiritual. La paga de estar lejos de las instrucciones de Dios, la paga del pecado, la paga de estar lejos de las instrucciones de Dios, es la muerte espiritual, la cual produce un deterioro gradual
e inexorable de nuestra vida completa, espiritual, almática y física. La paga del pecado es la muerte, y estamos hablando de la muerte espiritual. Pero la segunda parte del versículo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo esto se lo estoy poniendo en la pantalla, tiene todas las pantallas allí. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna es una dádiva. ¿Qué es una dádiva? ¿Cuál es un sinónimo de dádiva? Regalo. Otro sinónimo, don. Pero no usamos don normalmente. Usamos la palabra regalo. Entonces, es un regalo. La vida eterna es un regalo. Un regalo. ¿Puede usted pagar un regalo? ¿Puedo yo pagar un regalo? Si lo pago, lo estaría comprando. Ya no sería un regalo. Entonces, un regalo se recibe en forma gratuita. Repito el texto, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, miren lo que dice, la vida eterna, el regalo de Dios es vida eterna meta la palabra en, anote la palabra en, subraye la palabra en, la vida eterna está en Cristo Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo, solamente Yeshua el Mesías, el ungido de Yahweh Dios. No hay otro nombre debajo del cielo. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La vida eterna está en Jesucristo, en Jesucristo. No está afuera de Jesucristo, no está en nuestra filosofía, no está en nuestros razonamientos, no está en los libros que podemos tener en la biblioteca, no está en nuestros maestros, no está en los sacerdotes, en los curas, no está en los pastores, no está en los rabinos. La vida eterna está en Jesucristo, en Jesucristo. La vida eterna se recibe como una dádiva, como un regalo, se recibe gratuitamente, como un regalo, como gracia de Dios, un regalo que solamente podemos aceptarlo o rechazarlo. De eso se trata el Evangelio. Es un regalo que está en Jesucristo. En Jesucristo, ¿como qué? Como Hijo de Dios, como Maestro de la instrucción de su Padre, como Cordero de Dios que quita nuestro pecado y como Sumo Sacerdote que se presentó ante el Padre para que nos perdonara a nosotros. Ese regalo de la vida eterna solamente lo podemos aceptar o rechazar. No hay una tercera opción. Ahí usted lo tiene, en ese gráfico que le estoy poniendo en la pantalla. Mírenlo unos segundos. Vamos, ellos atrasados con el tiempo, así que lo dejo nada más que unos segundos. Después cuando usted vea la grabación on demand, lo va a ver más detenidamente. Pero vamos a repasar esto porque es necesario que lo repasemos. La Biblia no habla de creer cosas. A esta altura de la lección tiene que estar claro esto. Queridos hombres de negocio, queridos hermanos, queridos pastores que están escuchando esta clase. A esta altura de la lección tiene que estar perfectamente claro esto. Que la Biblia no habla de creer cosas acerca de Cristo, sino de recibirlo a Él mismo en el corazón. Es decir, ¿qué es el corazón? El centro de nuestra vida. Con toda la autoridad con que Dios lo ha ungido. Recibirlo en nuestro corazón es recibirlo en el centro de nuestra vida, con toda la autoridad con que Dios lo ha ungido. En primer lugar, Hijo de Dios. En segundo lugar, nuestro maestro de la Torá de su Padre. Nuestro maestro de la Torá de su Padre. En tercer lugar, Cordero de Dios que quita el pecado de nuestra vida. En cuarto lugar, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. En quinto lugar, juez justo. Y en sexto lugar, Rey de reyes y Señor de señores. La Biblia nos enseña que ese regalo de Dios está en una persona. Está en una persona. Veamos un ejemplo para entender esto de una manera más gráfica. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que yo ofrezco regalarle, en su libro dice $100.
no teníamos, estuvimos buscando por todos lados, por todos los sacos, los cajones de la mesita de luz, de los muebles, no encontramos 100 dólares, encontramos 500 pesos. Encontramos 500 pesos. Perfecto. Vamos a usar el ejemplo de 500 pesos en lugar de 100 dólares. Sepan ustedes disculpar la diferencia de valor entre 100 dólares y 500 pesos argentinos. Pero vamos a ver. Yo ofrezco regalarte 500 pesos. Te ofrezco regalarte 500 pesos. Eso decía la publicidad que imprimimos hoy. Te ofrezco regalarte 500 pesos. 100 dólares decía. Tú me puedes creer que yo te los estoy regalando. ¿Puedes creer? Sí, yo creo. Puedes decirme, yo creo que Horacio me está regalando 500 pesos. Creo que me está regalando 500 pesos. Sí lo creo. Sí lo creo. Ahora, el hecho de que me creas no hace que el billete sea tuyo. El hecho que me creas que yo te lo estoy regalando no hace que el billete sea tuyo. Mientras que no lo recibas personalmente, no serán tuyos realmente. Es decir, no te pertenecerán. No te pertenecerán. Entonces, ¿realmente quieren recibir estos 500 pesos? ¿Lo quieren recibir realmente? ¿De regalo lo quieren recibir? Bueno, vamos a ver cómo hacemos entonces. En el supuesto caso de que usted se decida a aceptar y recibir mi regalo, te darás cuenta de lo siguiente, que yo acabo de meter este regalo adentro de un libro. Acabo de meter este regalo adentro de un libro. ¿Ven? Acá está, lo metí adentro de un libro. Muy bien. Lo que hace que no puedas recibir los 500 pesos si no recibís el libro. ¿Cómo haces para recibir los 500 pesos que están metidos acá adentro? Es más, casi que los perdí. Acá está. Ahí están ahí adentro. No podés recibir el regalo de los 500 pesos si no recibís el libro, porque están adentro del libro. Entonces, si querés recibir los 500 pesos de regalo, deberás recibir el libro dentro del cual el billete está guardado. Ahí, el libro dentro del cual el billete está guardado. Y recibiendo el libro, habrás recibido el dinero de regalo. Del mismo modo, yo recibo el libro y recibí el billete. Acá está el billete porque está en el libro. ¿Se dan cuenta? Del mismo modo, de la misma manera, exactamente de la misma manera, la vida eterna está en Cristo. ¿Qué decíamos en el texto inicial? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Dónde está la vida eterna? En Cristo. Solamente en Él. Y a Él debemos recibir para tener el regalo de la vida eterna. Por eso Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren, yo les subrayé un par de cosas ahí en su pantalla. Dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Quiénes son los que le recibieron? Los que creen en su nombre. ¿Se dan cuenta que el creer de la Biblia es recibir? Mas a todos los que le recibieron, esto es, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En primer lugar, debemos ver claramente que para ser hechos hijos de Dios, debemos recibir a Cristo. Y a esto es a lo que la Biblia llama creer. Recibir es lo que la Biblia llama creer. Por consiguiente, el creer de la Biblia consiste en recibirlo en tu vida como el ungido del Padre para todo lo que hemos mencionado antes. No voy a recibirlo en mi vida como un invitado común y corriente. Lo voy a recibir en mi vida como el ungido de Dios para todo lo que hemos mencionado.
como el ungido, el Cristo, el Jesucristo. Yeshua, el Mesías, el ungido, con autoridad para ser el Hijo de Dios, autoridad para ser el maestro de las instrucciones de Dios, maestro de Biblia, autoridad para ser el Cordero de Dios que quita mi pecado, autoridad para ser mi sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, autoridad para ser mi juez, autoridad para ser mi Rey y Señor. Por eso, el mismo Jesucristo te dice hoy, y vamos a leerlo en su palabra, para que no sea yo hablando, sino el mismo Jesucristo hablándole a usted. ¿Qué dice Jesucristo en su palabra? Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy, léalo, no me mire a mí, mire ahí un cachito al costado, ahí tiene la pantalla. He aquí yo estoy a la puerta. ¿Quién dice eso? Jesucristo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa puerta a la que se refiere Jesucristo y que está entreabierto en la imagen que tiene en la pantalla, es la puerta de tu corazón, es la puerta de tu vida, es la puerta de tu vida entera. Hablamos de corazón no como el músculo, sino como el centro de tu vida. Debes recibir a Jesucristo en el centro de tu vida, en todas las condiciones que yo les mencionaba antes, que enseña la Escritura. Nota que Jesús mismo asegura que si alguno oye su voz y abre la puerta, entrará a él. No es un pastor, no es un predicador, no soy yo como profesor, es el mismo Jesucristo el que nos asegura eso. Si abres la puerta de tu vida a Él, el eje, el centro de tu vida, a Él, tu corazón a Él entrará. Pero dice, entraré a Él. Él te lo asegura y es una promesa de alguien que no tiene pecado, no es mentiroso. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esta es tu oportunidad de elegir. Esta es tu oportunidad de elegir. Aunque Dios es todopoderoso, Él te creó con libre albedrío. Él no forzará la puerta de tu corazón para entrar en Él, de ninguna manera. Te creó con libre albedrío. La manija de la puerta de tu vida, del centro de tu vida, la tenés vos de adentro. De afuera no hay manija y Él está golpeando la puerta de tu vida, de tu corazón, y vos tenés el libre albedrío de elegir abrir la puerta o no abrirla. Simplemente, no hay otra elección. O la abro y lo dejo entrar, o no la abro y no lo dejo entrar. Pero como nosotros sin Cristo estamos muertos, ¿cuál es el libre albedrío de un muerto? ¿Cuál es el libre albedrío de un muerto? En este caso se limita solamente a recibir el regalo de la vida o no recibirlo. Y en razón de que Dios sabe que un muerto no puede hacer cosa alguna, la salvación se recibe solamente por gracia. Es un regalo de Dios no merecido, que se recibe por fe, mediante la fe en el Hijo de Dios. No hay mérito posible, porque un muerto no puede tener mérito. Lo único que puede hacer en este caso es la recibo o no la recibo. Recibo la vida o no la recibo. Usted mismo es quien debe abrir la puerta de su corazón y dejarlo entrar en su vida con todo lo que Él es. Hijo de Dios, maestro de Biblia, maestro de instrucción de Dios, maestro de Torá, Cordero de Dios que quita mi pecado, sumo sacerdote que se presentó a sí mismo y su propio sacrificio, juez, mi Rey y mi Señor. Le hago una pregunta muy importante esta noche a cada uno de ustedes. ¿Qué me dirías tú si yo fuera tu mejor amigo? Si yo fuera tu mejor amigo y viniera y tocara la puerta y te pidiera que me dejaras entrar en tu casa. Si yo fuera tu mejor amigo, golpeo la puerta, te pido, déjame entrar un rato. Supongo que me dejarías entrar.
Bueno, gracias por tu gentileza al expresarme que tú me invitarías a entrar. El Señor Jesucristo está esperando que tú lo dejes entrar en tu corazón. Está esperando que lo dejes entrar en tu corazón. Ahora mismo. Ahora mismo. Le dirás, entra, le abrirás la puerta y lo invitarás a entrar. Si es así, que abrirá la puerta y lo dejarás entrar. Repitan conmigo esta oración, todos, aunque seas pastor, aunque seas cristiano de muchos años, aunque seas cristiano de hace un mes, aunque todavía no hayas aceptado a Cristo, no importa, todos vamos a hacer esta oración. Repitan conmigo, Señor Jesucristo, confieso que soy pecador. Te necesito como mi Salvador y Señor. Aquí y ahora te abro mi corazón, te abro el centro de mi vida, te invito a entrar. Desde ahora te declaro como mi dueño, como mi rey, como mi redentor, como mi maestro, como mi salvador, y me comprometo a hacer tu voluntad expresada en la Biblia. Amén. A todos aquellos que invitaron a Jesús a entrar en su corazón, le pido que me respondan una pregunta más. Jesús prometió que si le abría la puerta de su corazón, Él entraría. Jesús no miente, es el Hijo de Dios, no tiene pecado. Por lo tanto, ¿dónde está Jesucristo ahora mismo si usted le abrió la puerta de su corazón? Seguramente tu respuesta es aquí, en mi corazón. Entonces ahora vamos a inclinar nuevamente la cabeza y vamos a darle las gracias a Jesucristo por el regalo de la vida eterna, porque Él entró y en Él está la vida y entró con la vida eterna a mi corazón. Así que vamos a decirle gracias, Señor Jesucristo, por el regalo de la vida eterna. Gracias. Habiendo recibido a Cristo en tu corazón, tú eres ahora hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, leíamos en Juan, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso ya lo leímos. Entonces tú eres ahora hijo de Dios. Lo has recibido en tu corazón, has creído en su nombre. Dios es tu Padre. Esa es la buena noticia. Eso es evangelio. Buena noticia quiere decir evangelio. Evangelio, buena noticia. Dios es tu Padre. Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, si eres hijo de Dios, y yo también lo soy, y los otros hombres de negocios que están allí también lo son, y los otros hermanos y pastores y creyentes de las diferentes congregaciones, y aún el que recibió a Cristo hoy por primera vez, somos miembros de la familia de Dios, porque somos hechos hijos de Dios, somos miembros de su familia. Por lo tanto, tú eres mi hermano en Cristo. Te hago otra pregunta. ¿Qué pensarías tú de una familia donde nadie le habla al Padre? Una familia donde nadie le habla al Padre, nadie le hace caso, y cuando Él habla, nadie lo escucha y nadie le responde. ¿Ese podría ser un hogar feliz? Ya sé la respuesta en su corazón. Pues bien, Dios nuestro Padre nos habla por medio de su palabra escrita en su libro. Él nos habla. Él es nuestro Padre, somos hermanos todos nosotros, hijos de Dios, y Él en la familia, en su familia, nos habla a través de su palabra escrita en su libro, la Biblia. Cuando leemos la Biblia, estamos escuchando a Dios. Y cuando oramos, estamos hablándole a Dios. ¿Se entiende? Cuando leemos la Biblia, necesitamos comunicarnos con nuestro Padre. Es nuestra nueva familia. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. Cuando oramos, estamos hablando a Dios. Además, Dios tiene una familia. Dijimos, la familia de Dios. Tiene una familia. La Biblia le llama la familia de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios, que está formada por sus hijos, que nos juntamos como una verdadera familia cuando nos juntamos en iglesia. Nótese que no digo
en la iglesia. Digo en iglesia, en iglesia. Nos estamos juntando en familia con nuestros hermanos para compartir experiencias, para hablar bien de nuestro Padre, esto es alabarlo, alabar a Dios, aprender más acerca de su sabio propósito para nuestra vida. Espero que hayan entendido este mensaje. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. La próxima semana vamos a dar la última clase de evangelismo. Pero yo deseo que Dios te bendiga en esta nueva vida que no es la vida que habíamos entendido hasta ahora. Esta nueva vida es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con Él en el centro de nuestra vida, nuestro corazón, y perteneciendo a la familia de Dios y comunicados cada día con Él, tanto recibiendo sus palabras como hablándole a través de la oración. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.